El Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Alfred Bernhard Nobel fue un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Nació el 21 de octubre de 1833 en Suecia y falleció el 10 de diciembre de 1896 a los 63 años en San Remo, Italia. Actualmente existen 6 categorías en los premios Nobel: física, química, medicina, literatura, economía y Premio Nobel de la Paz. Philipp Lenard Philipp, ganador del Premio Nobel de Física en 1905 por sus investigaciones sobre los rayos catódicos y el descubrimiento de muchas de sus propiedades. A menudo se le llama el primer Premio Nobel húngaro, pero esto no es del todo cierto. Fue de origen húngaro y mantuvo contacto con la vida científica húngara hasta el final de su vida, pero él mismo declaró pertenecer a una nación diferente. Lenard nació en una familia de origen alemán. Su padre era comerciante de vinos, aunque en casa hablaban alemán, asistió a una escuela húngara y se crió en húngaro. Desde pequeño se interesó por las ciencias naturales y estaba obsesionado con los experimentos. A petición de su padre, estudió enología en la Universidad de Viena y luego se trasladó a Budapest. Aquí investigó durante medio año con Loránd Eötvös y luego se fue a Heidelberg. Vivió el resto de su vida en Alemania. Sin embargo, permaneció en contacto con la ciencia húngara y fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Hungría desde 1897 y miembro regular desde 1907. Su membresía terminó en 1945. Falleció en Messershausen en 1947. Robert Bárány, Viena, 1876. Fue un médico austríaco de origen húngaro que recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1915 por sus investigaciones sobre el aparato vestibular, el responsable del equilibrio. A pesar de una enfermedad ósea, Bárány fue un estudiante destacado. Se graduó de la carrera de medicina en 1900, trabajó en la clínica de otología de la Universidad de Viena, donde comenzó a investigar el aparato vestibular. Durante la Primera Guerra Mundial, incluso habiendo sido capturado por Rusia, continuó sus investigaciones en el campo de prisioneros, donde desarrolló una prueba diagnóstica para el vértigo, conocida como la maniobra de Bárány. En 1915, Bárány recibió la noticia de que le habían concedido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Fue liberado y se trasladó a Suecia, donde enseñó en la Universidad de Uppsala hasta su muerte en 1936. Las investigaciones de Bárány fueron fundamentales para el desarrollo del conocimiento del aparato vestibular, su relación con el vértigo y el oído interno. Richard Adolf Zsigmondy, en húngaro Zsigmondy Richard, fue Premio Nobel de Química en el año 1925 por su demostración empírica de la naturaleza heterogénea de las soluciones coloidales y por los métodos que utilizó, que desde entonces se han vuelto fundamentales en la química coloidal moderna.
también lo recibió por la invención del ultramicroscopio. Su padre, el doctor Zsigmondy Adolf, fue un dentista húngaro que inventó muchos instrumentos quirúrgicos para la odontología, y su madre Irma fue poeta. Las aptitudes de Richard para la química se manifestaron desde muy temprana edad. Después estudió en la Escuela Técnica Superior de Viena y finalmente fue a Múnich y estudió química orgánica. Obtuvo su doctorado en 1890 y se convirtió en asistente de un profesor de física en Berlín. Fue entonces cuando comenzó a investigar los soles de metales coloidales, incluidos los soles de oro coloidal. Albert Szent-Györgyi fue el primero en extraer la vitamina C de los pimientos, tan populares en Hungría. Se cuenta que a Szent-Györgyi no le gustaban nada y los estudiaba en vez de comerlos. En realidad, es que había encontrado una sustancia desconocida en sus glándulas suprarrenales y al volver a Hungría buscó una planta de la que se pudiera extraer esta sustancia en grandes cantidades y la encontró en el páprica. Más tarde bautizó este ácido, al mismo tiempo que otro investigador, como vitamina C, y le dio el nombre de ácido ascórbico en referencia al escorbuto. El científico fue propuesto para el premio Nobel en 1934, pero no se le concedió hasta 1937. Albert no era un buen estudiante en la secundaria. Aún así, obtuvo el título de médico en 1917 en la Universidad de Budapest. Estudió e investigó también en Europa y Estados Unidos en los campos de la biología, fisiología, farmacología, bacteriología y fisicoquímica. En Cambridge obtuvo su segundo doctorado en química en el departamento de Frederick Hopkins. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Szent-Györgyi fue profesor de química médica en la Universidad de Szeged, rector de esta universidad y miembro de la Academia de Ciencias de Hungría. Emigró a Estados Unidos en 1947, donde comenzó a estudiar los principios de los tumores malignos y las células cancerosas, pero siempre mantuvo su relación con Hungría y su sentimiento patriótico. George Hevesy, Premio Nobel de Química 1943 por su uso de isótopos radiactivos como indicadores en la investigación química. Su método puede utilizarse para examinar el organismo vivo. Con su descubrimiento fundó una nueva disciplina, la medicina nuclear. Se graduó en la escuela secundaria Escolapia de Budapest en 1903. Como estudiante de ingeniería química, asistió a la Universidad Real Húngara en Budapest y luego continuó sus estudios en Berlín. Se graduó en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en 1908. Durante la Primera Guerra Mundial, regresó de Manchester para servir como soldado húngaro. Sin embargo, pudo pasar la mayor parte de su tiempo en la Universidad de Budapest. Las dificultades económicas que supuso establecerse en Suecia también fueron superadas cuando recibió el Premio Nobel de Química en 1943. El premio también significó la posibilidad de adquirir la ciudadanía sueca y Hevesy, que hasta entonces viajaba con pasaporte húngaro, aprovechó la oportunidad. George Bekesy, Premio Nobel de Fisiología o Medicina, año de concesión 1961. Motivo: por sus descubrimientos del mecanismo físico de estimulación dentro de la cóclea. Su padre, el Dr. Sándor Bekesy, era diplomático. Debido a las tareas de su padre, completó sus estudios en muchas ciudades, desde Múnich pasando por Constantinopla hasta Budapest. La familia hablaba húngaro en casa, pero debido a las diferentes escuelas, George Bekesy aprendió francés, alemán e italiano, pero no logró dominar ninguno de los idiomas a la perfección. Tenía un gran interés por las ciencias naturales y en aquella época le interesaba principalmente la química. Al trabajar en telecomunicaciones, le despertaron su interés por el funcionamiento del oído, al darse cuenta de que el oído humano es mucho más sensible que la membrana del auricular del teléfono
Por lo tanto, pensó que primero debería aprender sobre el mecanismo de la audición humana. Los resultados de sus investigaciones y sus artículos fueron cada vez más apreciados por el público científico internacional y fue invitado a dar conferencias, una tras otra. En 1944, un bombardeo destruyó el laboratorio de Békésy, sus instrumentos y sus notas. El asedio de Budapest y los tiempos difíciles que surgieron hicieron prácticamente imposible la investigación. En 1946 tomó un permiso sabático no remunerado y viajó a Suecia, al Instituto Karolinska. Békésy no regresó a Hungría. En 1961 recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el mecanismo físico del oído interno, la excitación del caracol. Su laboratorio se quemó en 1966, fue entonces cuando trasladó su sede a la Universidad de Hawái y trabajó allí hasta su muerte en 1972. Jenny Wigner. Premio Nobel de Física compartido. Año de concesión 1963. Motivo: por sus contribuciones a la teoría del núcleo atómico y a las partículas elementales, particularmente a través del descubrimiento y aplicación de los principios fundamentales de simetría. Era miope, por lo que tuvo que usar gafas desde pequeño, lo que le dificultaba también la práctica de deportes. Sin embargo, le gustaba caminar e incluso hacer largas caminatas. La familia hablaba alemán y húngaro, pero él también aprendió francés con una institutriz francesa. Solo comenzó a aprender inglés cuando tenía 28 años. En 1920, Jenny Wigner se matriculó en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Budapest, pero quedó decepcionado. No tenía muy buena opinión de sus profesores universitarios. Por lo tanto, después de un año, se trasladó a la Escuela Técnica Superior de Berlín. Conoció e hizo amistad para toda la vida con Leo Szilard, físico conocido como el padre de la bomba atómica. La tercera experiencia crucial también fue en Berlín, donde conoció a Mijaíl Polanyi, un científico húngaro-británico cuyo trabajo abarcó desde la química física hasta la economía y la filosofía, quien fue su director de doctorado y su maestro más importante después de Laszlo Ratz. En 1930, la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, lo aceptó como uno de sus profesores junto con Janusz Newman. Confesó su carácter húngaro en sus recuerdos. Después de 60 años en los Estados Unidos, sigo siendo más húngaro que estadounidense. Muchos rasgos de la cultura estadounidense me siguen siendo extraños. Denis Gabor, en húngaro, Gabor Denis. Premio Nobel de Física. Año de concesión 1971. Motivo: por su invención y desarrollo del método holográfico. Después de su desmovilización como soldado, comenzó sus estudios de ingeniería en la actual Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. A partir de 1920, continuó sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín, obteniendo en 1924 el título de ingeniero eléctrico y en 1927 el doctorado industrial. En 1934, tras una breve vuelta a Hungría, se instaló definitivamente en Inglaterra y se convirtió en ciudadano inglés. Durante 14 años trabajó en la empresa British Thomson Houston, donde en 1947 inventó la holografía, la cual no se popularizó hasta los años 60 con la invención del láser. Además, Denis Gabor contribuyó en distintos campos de la física y la ingeniería, siendo por ejemplo pionero en el desarrollo de los tubos de imagen planos para la televisión en color, y registró más de 100 patentes. En la ceremonia de entrega de los premios Nobel en 1971, presentó un autorretrato holográfico tridimensional. Visitó Hungría varias veces desde 1962 y siempre se declaró orgulloso húngaro. Milton Friedman fue Premio Nobel de Economía en 1976 por sus logros en los campos del análisis del consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. Nació en Nueva York en 1912, de padres húngaros emigrados en su infancia, que no le enseñaron la lengua.
Acabó sus estudios de economía en Chicago y de estadística en Nueva York. En 1935 comenzó a trabajar como economista para la administración. Se doctoró en 1946 en Chicago y trabajó allí hasta su retiro en 1977. Posteriormente fue asesor de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Murió en San Francisco en 2006. Daniel Carleton Gajdusek, Nobel de Medicina, año de concesión 1976. Motivo: por sus descubrimientos sobre el origen y nuevos mecanismos de diseminación de enfermedades infecciosas y por sus investigaciones del curo. Durante mucho tiempo, se discutió si Gajdusek debía ser considerado un premio Nobel de origen húngaro, ya que nació en los Estados Unidos de América. Su padre era de nacionalidad eslovaca, pero tenía raíces húngaras por parte de su madre. Los padres de su madre, Otília Dobroszky, abandonaron Debrecen y se establecieron en Yonkers a final del siglo XIX. En sus memorias, Gajdusek escribe: aunque mis abuelos maternos hablaban húngaro entre ellos, en la mesa, mi padre y mi abuelo discutían largo y tendido sobre política y los secretos de la elaboración del vino en un híbrido húngaro-eslovaco. Obtuvo su título de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Los logros científicos de Gajdusek pueden vincularse al curo, también conocido como la muerte hilarante. Es una enfermedad cerebral incurable descubierta en humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, visitó Hungría en varias ocasiones. Elie Wiesel, Eliezer Wiesel, Premio Nobel de la Paz 1986 por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos y la paz en todo el mundo. Nació en 1928 en Sighet, hoy Sighetu Marmației, en Rumanía, en la frontera con Ucrania, sus padres judíos. En casa se hablaba yiddish, alemán, húngaro y rumano. En 1944, la familia fue deportada a Auschwitz. Él y su padre sobrevivieron y fueron deportados a Buchenwald, donde solo él sobrevivió. Sin familia, fue trasladado a Francia, donde estudió en la Sorbona literatura, filosofía y psicología. Posteriormente, trabajó como corresponsal de prensa en Israel y Francia. En 1955 escribió Le Nuit sobre su experiencia del Holocausto y se trasladó a Nueva York. Dedicó toda su vida a escribir y a hablar sobre los horrores del Holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una barbarie similar. En 1978 a 1986 fue presidente de la Comisión sobre el Holocausto. Murió en New York en 2016. János Polań, Premio Nobel de Química 1986 por sus aportaciones sobre la dinámica de los procesos químicos elementales. Tiene 94 años. Nació en Berlín en 1929 de padres judíos húngaros. La familia se mudó a Manchester en 1933 para evitar el nazismo. Su padre lo envió a Canadá durante 3 años para que estuviese a salvo de los bombardeos. Se doctoró en Manchester en 1952. Hizo investigación 2 años en Ottawa y 2 en Princeton. Desde 1956 investiga en Toronto. A partir de la década de 1950, Polań se involucró en asuntos públicos, especialmente en relación con las armas nucleares. Fundó en 1960 el grupo canadiense de Pugwash, un movimiento global que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1995. Su objetivo es reducir los conflictos armados y buscar soluciones a los problemas globales. János Harsányi, Premio Nobel de Economía en 1994, por su análisis pionero de los equilibrios en la teoría de los juegos no cooperativos. Nació en Budapest en 1920,
de padres judíos convertidos al catolicismo. De joven destacó en matemáticas, pero su padre lo envió a Lyon a estudiar ingeniería química. Con el comienzo de la guerra, volvió a Budapest, donde estudió farmacología. Como judío fue enviado a un campo de concentración, pero escapó y se escondió con los jesuitas. Tras la guerra volvió a Budapest, donde se doctoró en filosofía y sociología. En 1950 huyó a Australia. Trabajó como obrero en una fábrica en Sydney durante 3 años, ya que sus títulos húngaros no fueron homologados, y estudió al mismo tiempo economía. En 1956 recibió una beca Rockefeller para la Universidad de Stanford. En 1958 se doctoró en economía. Estudió principalmente matemáticas y estadística. La tesis doctoral escrita aquí ya analiza la teoría de juegos. Volvió a Australia, pero regresó pronto a los Estados Unidos para quedarse definitivamente. Desde 1964 trabajó en California. Murió en California en el año 2000, después de padecer la enfermedad de Alzheimer. George Olah, Premio Nobel de Química en 1994 por su contribución a la química de los carbocationes, por sus resultados en el estudio de los hidrocarburos cargados positivamente. Su investigación fue fundamental en la producción de materiales sintéticos. Nació en Budapest en 1927, era de familia judía. Se doctoró en Ingeniería Química en Budapest en 1949. Después de la Revolución de 1956, emigró porque creía imposible ser investigador en Hungría en aquel momento. Después de pasar por Londres y Canadá, donde trabajó 8 años en la industria química, en 1965 comenzó a trabajar en la Universidad de Ohio. En 1977 se trasladó a California. Su relación con los investigadores húngaros fue casi continua incluso después de su migración. En 1990 fue elegido miembro honorario de la Academia de Ciencias de Hungría. Después de 1990, George Olah visitó su país natal y dio conferencias en varias ocasiones. En su primera declaración tras recibir el premio Nobel dijo lo siguiente: «Soy un americano de origen húngaro, como dicen aquí. Tengo lo mejor de ambos mundos». Murió en California en 2017. Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura 2002 por sus obras autobiográficas sobre el Holocausto y la autocracia. Kertész nació en Budapest en 1930. En junio de 1944 fue deportado a Auschwitz. Vivió en varios campos de concentración. En 1945 regresó a su casa desde Buchenwald, aunque le ofrecieron establecerse en Suecia. Solo su madre y sus abuelos paternos, muy ancianos, sobrevivieron al Holocausto. Se ganaba la vida escribiendo en periódicos y trabajando en una factoría. En 1975 publicó Sin destino. No tuvo demasiado reconocimiento en esa época. Su literatura comenzó a ser reconocida cuando en los 90 se trasladó a Alemania. Pocos han contribuido tanto y de manera tan radical a tener esta conciencia viva del Holocausto. Imre Kertész se convirtió así en el primer húngaro que recibe el premio por su trabajo en Hungría sin estudios superiores. Padeció Parkinson y falleció en su casa de Budapest en 2016. Ferenc Hersko, Premio Nobel de Química 2004 por el descubrimiento de la degradación de proteínas mediada por ubiquitina, compartido con otros 2 investigadores. Tiene 85 años. Nació en Korczog en 1937 en una familia judía. La familia fue deportada a Szolnok. La gran mayoría de los deportados de Szolnok fueron transportados a Auschwitz, pero Ferenc, junto con su madre y su hermano, terminaron accidentalmente en Strauchhof an der Nordbachen, cerca de Viena. Después de la guerra regresaron a Korczog. En 1950 emigraron a Israel. Estudió medicina y se doctoró en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estuvo becado en San Francisco. Trabaja en la Facultad de Medicina de Haifa actualmente.
Katalin Karikó, Premio Nobel de Medicina 2023, compartido con su colega americano Drew Weissman por sus descubrimientos bioquímicos que permitieron desarrollar una vacuna eficaz para el COVID basado en el ARN mensajero. Nació en Szolnok en 1955, se doctoró en bioquímica en Zagreb en 1982. En 1985 marchó a Filadelfia. Mientras se desempeñaba como becaria postdoctoral en la Universidad Temple, Karikó participó en un ensayo clínico en el que trató a pacientes con SIDA, enfermedades hematológicas y fatiga crónica con ARN de doble cadena. Tras trabajar brevemente un año en Maryland, en 1989 comenzó a trabajar en la Universidad de Pensilvania, donde en 1990 comenzó a estudiar la terapia genética con ARN mensajero. En 1997 comenzó a colaborar con el inmunólogo Drew Weissman. En 2013 se incorporó como vicepresidente en BioNTech RNA Pharmaceuticals. En 2020 la tecnología de Karikó y Weissman fue usada en las vacunas para el COVID producida por BioNTech, su socio Pfizer y por Moderna. Las vacunas fueron desarrolladas y aprobadas para su uso rápidamente con un 90% de eficacia. Ferenc Krauss, Premio Nobel de Física 2023, compartido con dos franceses, por la creación de pulsos láser ultracortos de un ciclo de onda y de una duración de menos de un femtosegundo. Estos pulsos, que han de medirse en atosegundos, trillonésimas de segundo, ya tienen importantes aplicaciones en electrónica, química y diagnóstico médico. Nació en 1962 en Mor, 65 kilómetros al oeste de Budapest, en la Transdanubia central. Estudió física teórica e ingeniería eléctrica en Budapest. Hizo el doctorado en Viena y continuó allí sus investigaciones. Desde 2004 trabaja en Baviera como director del Instituto de Óptica Cuántica de Garnig y como profesor en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Con pulsos de luz ultraviolada extrema, Krauss y sus colegas han logrado controlar los electrones en las moléculas y por primera vez han logrado observar muchos procesos electrónicos fundamentales. Krauss y su equipo siguen desarrollando la espectroscopia infrarroja para aplicaciones biomédicas. Las muestras biológicas excitadas por pulsos de láser infrarrojo ultracortos emiten ondas infrarrojas y así se puede determinar la composición molecular de las muestras de sangre analizadas para detectar enfermedades en una fase temprana.